Gracias por continuar con nosotros. Miren, ahora vamos a hablar de educación. Recientemente, el gobierno dominicano, el Ministerio de Educación, anunció un aumento de sueldo a los docentes, a los profesores, un aumento de un 8%. Yo quería más de un 8%. El ministro de Educación, de manera unilateral, pues aumentó. La noticia que dieron es que era de un 8%, un 7 o 8%. Este aumento implica 5.174 millones adicionales a lo que resta del año, y en el 2025 7.474.2 millones aproximadamente. El Estado Dominicano destina el 4% del PIB a la educación. Eso son más de casi 300.000 millones de pesos que se destina a la educación. ¿Y cuáles son los resultados que tenemos de educación? Mire, en políticas públicas, según el MEPIB, nosotros presentamos aquí las semanas anteriores los resultados de la competencia del gobierno en políticas públicas. En cuanto a las políticas públicas de educación, nosotros vimos que de 106 proyectos que habían planificado realizar en este gobierno, no hay un solo que se haya ejecutado en su totalidad. Solamente 17 se habían iniciado. De 106 proyectos planificados a ejecutar en educación que se necesitan para mejorar la calidad de la educación, este gobierno había iniciado 17 proyectos, de los cuales no hay ni uno completo. Y el gobierno está destinando ahora, aumentando un 8% a los profesores. ¿Qué se está haciendo con esto? Premiando a la mediocridad. ¿Por qué decimos a la mediocridad, a la inferioridad? A los incompetentes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un titular que dice ahí, que tenemos nosotros. Hay un titular que tenemos: Ministro de Educación, alumnos no aprenden ni siquiera lo básico. No lo digo yo. Mire, el mismo ministro de Educación, que habla como si él estuviera en la acera de enfrente, es decir, como si él no fuera ministro de Educación y fuera otro, él dice, no siente ni siquiera vergüenza, y dice, alumnos no aprenden ni siquiera lo básico. Usted debe renunciar si en su gestión usted tiene la cachaza de decir eso. No aprende. Entonces, ¿para qué usted está ahí, ministro de Educación? ¿Para qué usted está ahí? Si usted no ha logrado que los alumnos aprendan ni siquiera lo básico, ¿para qué usted está ahí? Cuando ni siquiera de 106 proyectos que se necesitan para mejorar la calidad de la educación, como son la enseñanza del inglés, adecuar el currículum, el contenido de la educación a lo que necesita la sociedad, aumentar la cantidad de personas que accesan a la educación superior, por ejemplo, entre otras cosas. No hay un solo. Mira esa tan extendida, los niños pasando hambre y haciendo desorden en esas escuelas porque no hay un contenido. ¿Dónde está el arte y el deporte que se enseña en las escuelas? ¿Está en el currículum escolar? La enseñanza de música, de actuación, de ballet, el deporte. Los jóvenes se están desarrollando deportivamente, el que tiene aptitud para el deporte. Están saliendo beisbolistas, basquetbolistas, tenistas de las escuelas dominicanas. Están saliendo. Se están desarrollando los jóvenes dominicanos en el deporte, en las escuelas. No. Se está enseñando artesanía en las escuelas, arte en las escuelas. Están saliendo pintores de las escuelas. Están saliendo, ¿cómo se llaman estos? Escultores de las escuelas dominicanas. Que no quieren estudiar ciencia, quieren dedicarse a un oficio, al arte. Están saliendo, no. Están vagueando dentro de las escuelas. Entonces, esos profesores incompetentes, mal formados, que la mayoría, dice un titular, se queman en las pruebas, la mayoría de los graduados en la República Dominicana, de los graduados para ser profesores, una de las carreras más sagradas. Miren, en Japón, en Alemania, eso es un sacerdocio, eso es un ministerio. Un profesor, un maestro, eso es una figura sagrada.
casi como un oráculo, una cosa, un dios, una cosa. Un profesor, un maestro. Una de las profesiones, de las carreras, de los oficios, del servicio más importante que puede realizar un ser humano a la humanidad y a su sociedad. La enseñanza. Miren, se queman mayoría de docentes en primera etapa del concurso. Se queman porque salen de la universidad. Usted sabe que aquí hay universidades que son fábricas de títulos. Son fábricas de títulos. Salen analfabetos de las universidades aquí en este país. Entonces, esos son los profesores que le estamos aumentando un 8%. Pero dice Milton Friedman, ese premio Nobel de Economía, ¿qué dice con respecto al problema de los sueldos de los maestros? Porque un maestro debe ganar bien, sí, pero ¿cuál maestro? No cualquier maestro, un maestro analfabeto que compró un título en una universidad, sino un maestro competente, con las capacidades, las competencias que se requiere para la educación de calidad. ¿Qué dice Milton Friedman? Dice Milton Friedman, mire ese titular, dice, más de 45,000 maestros se quemaron en el concurso de oposición 2023 el año pasado. La baja calidad del maestro dominicano. ¿Qué dice Milton Friedman? Bueno, el problema de la educación es que hay un problema y es el siguiente, que los buenos profesores están siendo mal pagados y los malos profesores bien pagados, porque es un solo sueldo, un sueldo estándar. Ah, no, son tanto todos, buenos y malos. No, debe ser por desempeño, por rendimiento, dice Milton Friedman. No es justo que un profesor con un doctorado, con capacidad, con un alto desempeño, gane lo mismo que un incompetente. No es justo. Entonces a los profesores hay que pagarle bien, pero hay que exigirle calidad, hay que exigirle un alto desempeño, hay que vigilarlo, hay que fiscalizarlo, hay que darle seguimiento a la calidad del profesor. Hay que exigir unos parámetros, unos requisitos de conocimiento, de actitudes. Cuba es sinónimo de educación y los cubanos dan muestras de alta educación donde quiera que van. ¿Usted sabe por qué? Pero es que en Cuba cerraron la escuela 7 años y dijeron los profesores que habían, ven acá, examínenlo a todos, el que tenga vocación, el que está por dinero aquí se para afuera. Usted no puede ser profesor, usted lo anda atrás de chelito. Es vocación, los que tienen aptitud. Actitud y aptitud. Actitud con C y con P. Y entonces le hacía un examen de aptitud, de vocación, ¿verdad? Para ver si tenía las aptitudes, la tendencia, la vocación de servicio, las capacidades, el interés, las herramientas necesarias para ser maestro, para dedicarse a la enseñanza. Y el que no pasaba esos exámenes, para afuera. Usted lo que ande buscando dinero, usted no haya que hacer y se metió profesor. No, usted que queremos gente con vocación. Y después que le hicieron los exámenes para quedarse con los que tenían vocación, entonces lo pusieron a estudiar. Escuela cerrada 7 años. Entonces cuando prepararon a los profesores, abrieron las escuelas. Abrieron las escuelas porque todo el que ha estudiado algo de educación, y lo dice ¿desde qué? Desde la época clásica, desde siempre, desde la Biblia. El maestro, el que enseña, tiene que tener capacidad. Está demostrado la alta incidencia, la alta influencia del maestro, del profesor en el ser humano. Después de los padres, la segunda mayor influencia es la de los profesores. Son modelos. Los estudiantes los imitan. Marcan la vida del ser humano. Entonces, es delicado poner un niño en las manos de un profesor. Eso es delicado. Puede torcerlo como puede darle una buena educación. Entonces, tiene que ser por desempeño. No es que todos los profesores ganen lo mismo. No puede ser. Tiene que ser por el buen profesor que gane bien y el mal profesor sacarlo. Mientras tanto, para ir depurándolo, bueno, por rendimiento. Y ellos mismos se van y después se cambian y se van contratando profesores nuevos. Pero es por rendimiento, para que destinen algo para estudiar, porque no destinan a estudiar. ¿Ustedes saben qué es lo que hacen? Le pueden aumentar lo que le aumenten. Y miren dónde que está el principal problema. El principal problema es la baja educación, que ganan 10 pesos y cogen fiado por 50 pesos.
viven enliados. Porque ¿qué? Hay una baja educación. Entonces, le aumentan 1,000 pesos y se va a endeudar por 5,000 más. Y le aumentan 5,000 más y se va a endeudar por 10,000. Nunca le va a alcanzar el dinero. Yo quiero que coloquemos un video del presidente del CODES, que estuvo aquí en este programa hace unos meses, y estuvimos hablando sobre educación. Y él dio su opinión sobre las investigaciones que han hecho, las conversaciones en esas reuniones sobre educación. Y entonces, él dio su opinión sobre cuál es el problema, uno de los problemas que hay con el tema de los profesores y la baja educación. Cuando esté listo el video, yo quiero que lo coloquemos. ¿Está listo? Bien, para que lo veamos. Vamos a colocarlo en el minuto 3:27 hasta el minuto 4:23. Adelante. Docentes del sector público, o sea, sí, los docentes del Ministerio de Educación deben mucho dinero a través de la cooperativa. ¿Pero cómo así? A través de la cooperativa de maestros. No me diga. Entonces yo le puedo decir que, o hagamos este ejercicio, un docente, un profesor de una escuela pública que deba casi todo su salario y que reciba al final del mes 10 pesos por nómina, que es lo que le sale luego de los descuentos. Ya. ¿Usted cree que va a estar pensando en darle clase a 45 muchachitos? No, quizás está pensando en el cobrador, en el trauma, en el estrés que le está generando. Entonces, la reforma al sistema educativo dominicano tiene que ser integral, abordar desde el docente, que aunque ahora se le paga muchísimo más dinero, incluso más que el sector privado, no están todos capacitados al nivel para poder dedicarle conocimientos y experiencia a muchos niños que son el presente y el futuro de la República Dominicana. Eso es al margen de lo que hay que trabajar en el currículo educativo. Mírenlo ahí. Ese es uno de los problemas. De eso se enteran ellos haciendo investigaciones. Pero el ministro de Educación, antes de la política, ¿verdad? Porque la política, antes de la campaña política, entonces le aumentó un 8% a los profesores. ¿Pero a cuáles profesores? A unos profesores que están desmotivados, que no tienen la capacidad, analfabetos con título, que no saben ni escribir, que usted lo ve escribiendo en las redes sociales, con faltas ortográficas. ¿Qué le puede enseñar a un niño? Entonces, ese es parte del problema que hay aquí. Es como lo dijo Leonel Fernández y lo dice PISA, lo reafirma PISA en su informe reciente del pasado año, que el dinero de la educación hay que usarlo con sensatez, que no se trata de dinero. Lo dice también Milton Friedman, no es la cantidad de dinero que se dedica a la educación, es cómo se usa el dinero, en qué se usa. Y tiene que ser para la calidad de la educación. Entonces, estamos de acuerdo con que los profesores ganen bien, pero tienen que ganar conforme a su desempeño, conforme a su capacidad, conforme a su competencia. Que haya un registro, que se le dé seguimiento a los profesores, como se le dé también seguimiento al desempeño de los estudiantes. Que los profesores se hagan responsables de la educación de esos niños. Y entonces así, ¿verdad? Merecen un buen sueldo conforme a su preparación, conforme a sus años de estudio, conforme a su educación, conforme al amor, ¿verdad? Que demuestren en la enseñanza, la capacidad que transmitan a los estudiantes. Porque un profesor marca la vida de un ser humano, para bien o para mal. Entonces, eso es parte del problema que tenemos en la educación, por lo cual ese aumento de sueldo debe hacerse por desempeño, no a todos de manera general, porque así ese aumento no aporta nada, no va a tener ningún resultado positivo para mejorar la calidad dominicana, para lograr la educación con calidad en nuestro país. Vamos a una pausa y retornamos.